el último encuentro de residencia obligatorio eh, de esta materia que es residencia docente, ¿no es cierto? Ujú. Vamos a compartir entonces el camino de la residencia de ustedes en un mural como para que los aprendizajes que ustedes pudieron construir durante su experiencia sean compartidos y contribuyan a generar más experiencia y más conocimiento. Bueno, este trabajo es de reflexión sobre la propia práctica y de socialización, ¿no es cierto? Comenzó el 19 de septiembre y tiene como fecha límite el 30 de octubre. Les recomiendo que estén atentos, atentas a las fechas de estas últimas materias porque nos falta solamente un seminario, el Seminario de Educación y Diversidad, y el segundo taller de integración. Y traten de eh, llevar un ritmo, cosa que no se les atrasen los trabajos, porque una vez que se termina el cursado, ya los tiempos para cerrar las actas se van haciendo cada vez más urgentes, ¿no es cierto? Porque ya están a muy poco de recibirse. Así que ánimo, ánimo y muchas pilas, muchas pilas. Hoy vamos a ver entonces qué nos pasó durante la residencia, qué descubrimos, cómo crecimos, qué aprendimos, porque debe haber mucho aprendizaje, y qué queremos compartir. De todo eso que vivimos, tiene que haber alguna parte que estemos deseando compartir porque significan aprendizajes muy importantes para nuestra práctica docente. Pero la práctica, ustedes saben ya a esta altura que necesita estar sustentada por la teoría y por eso en este tramo, en este tercer tramo de la residencia, cuyo requisito es que hayan completado los tramos 1 y 2, el tramo 1 que era el primer acercamiento a la residencia y el tramo 2 que era la presencia de ustedes en la institución, dentro de la institución, en contacto con autoridades docentes y estudiantes para realizar sus prácticas en el aula. Tienen que estar completos para que tenga validez, por supuesto, lo que vayan a producir en el tramo 3. En esta materia, como se darán cuenta ustedes, los trabajos son individuales porque su experiencia es suya propia, así que lógicamente todas las experiencias las van a transmitir, las van a compartir de manera individual. ¿Podemos seguir, Vero, por favor? Mm. Entonces, nuestro objetivo en este encuentro es conocer experiencias y momentos de la residencia. Ustedes siéntanse cómodos, cómodas de compartir. Vamos a ensayar el recordar lo que vivieron y así podemos ver, podemos observar qué experiencias, qué conocimientos les van a ser más útiles para realizar la propuesta esta del trabajo final integrador, que también ya les voy a explicar en qué consiste, cuáles son sus partes. Y vamos a la próxima diapositiva. Bueno, ahora sí, prepárense para hablar ustedes. A ver, quiero que me cuenten dónde se encuentran ahora como residentes, qué los movilizó, qué movilizó la residencia,
qué sentimientos, emociones predominan hoy, y si pueden, ahora ya, elijan una experiencia o momento que les parece que resalte, que sea más interesante y que quieran compartir con el grupo que está conectado ahora. Eh, ¿Quién se anima primero? ¿Qué les llamó la atención? ¿Cómo se sintieron? ¿Quién quiere hablar primero? Todos Profesora, podemos hablar porque no somos muchos hoy, así que aprovechen. A ver, profe, ¿puedo hablar? cuenten, ¿cómo les fue, Antonio? Gracias. Sí. Bueno, yo ahora terminé justo las prácticas, estoy en proceso Ujú, de que el profe, de que mi docente coformador me complete la evaluación, o sea, esa parte ya la tendría esta semana. ujú. Y yo, por ahí analizándolo ahora, creo que fue como un proceso muy compartido con los alumnos del curso, porque yo arranqué las prácticas justo cuando arrancaba el cuatrimestre y fue como, al principio tanto ellos como yo estábamos me identificaba mucho con ellos porque los dos, ellos como yo estábamos como conociendo todo y viendo y experimentando. Y después sí, creo que nos fuimos soltando juntos y generando un poco más de confianza y pudiendo desarrollarnos más cómodamente en las clases y demás. Al ¿Y principio, de nivel superior era? sí, es en la universidad. ¿Y qué materia? Derechos reales, en la Ajá. Facultad de Derecho acá de la UNE. Ujú, Y era un curso que yo fui alumno hace unos años, entonces ajá. también, sí, ellos fueron mis profesores, o sea, mi docente conformador fue mi profesor hace unos años, cuando yo Ujú, estaba en la facultad, y era mucha, como, no sé si decir nostalgia, pero sí me traía muchos recuerdos, y era como revivir muchas cosas y ver, ay, esto te lo viví, y era también, me generaba mucha empatía con los alumnos porque yo estuve ahí. Yo, o sea, realmente yo estuve ahí y sentía, o sea, volví a sentir muchas cosas de vuelta que sentí en ese momento. Entonces, por ahí eso también me gustó y también creo que por eso también elegí ese docente y esa cátedra porque yo disfruté el proceso de aprendizaje y quería, bueno, sabía que era como un contexto y un curso y una comisión como muy buena para desempeñarme. ujú. ¿Y Y cómo fue la comparación entre tu experiencia como estudiante y ahora tu experiencia como residente? ¿Encontraste que las cosas son muy parecidas o encontraste algo diferente? em, sí, obviamente, o sea, es distinto verlo desde el otro lado, estar sentado viéndolos de frente a todos. Y sí me vi muy reflejado en ellos. Por ahí entendí muchos, porque al principio estaban muy tímidos y retraídos y le costaba participar en las primeras clases. Y pude entenderlos, o sea, pude comprender mucho su actividad para su modo más pasivo por ahí en los primeros momentos, pero después se fueron soltando mucho y como docente ahí, como dando en mi rol de docente, la verdad que disfruté, o sea, disfruté ese proceso que fuimos juntos creciendo un poco. Gracias, Antonio. ¿Quién más se anima a contar? Hola, profe, yo me animo. A ver, Hola, no sé si se Adriana. escucha. ¿Cómo está usted? Sí, se escucha bien, muy bien. ¿Y vos? Ah, bien también. Bueno, mi experiencia fue en la materia de Derecho también, pero en el nivel secundario, Ajá. en un colegio que está orientado al derecho informático.
Y contrario por ahí lo que me pasó con el compañero, me sentí muy bienvenida, me sentí a gusto desde el primer momento, me hicieron sentir como en casa. Eh, Me encontré con algo muy diferente de cuando yo era estudiante, porque, Ajá. porque ellos estamos atravesados y estamos con nativos digitales. Y es la primera vez que me toca ver un quinto año absorbido por el celular. Era, era muy impresionante porque vos entrabas y ellos estaban, se saludaban todos, cosa que también me llamó la Mm. atención, mucho abrazo, mucho beso. Había solamente una chica en el curso, eran todos varones y eran muy demostrativos. Y vos decías buen día y ellos te decían buen día, ¿cómo está, profe? Y seguían con el teléfono. Entonces tuve que aliarme con el teléfono para poder trabajar. Me encontré con Mm. un grupo que sabe muchísimo, que pareciera que no te están escuchando, pero van con la clase al momento todo el tiempo. Tienen mucho para aportar. Eh, no sé, en cuanto a tecnología en general, me sentí que tuve la oportunidad de aprender con ellos o de ellos, porque estábamos haciendo ya los trabajos finales, porque a mí me pidieron que califique. La profe me pidió una nota por lo menos. Entonces, hicimos un trabajo sobre el derecho informático y hablábamos de las estafas. Y entonces le digo, bueno, que queda la creatividad de ustedes, lo que puedan presentar y subirlo. Ellos tienen un aula virtual y lo tenían que subir ahí. Mm. Cuando vi las producciones, fueron primero geniales y algunos lo hacían ahí en el momento con el celular. Me dijeron, no, profe, no lo vamos a hacer en casa, lo hacemos acá. Y había un grupo que me dijo, mire, profe, nosotros no estudiamos, no hicimos, pero ahora pasamos adelante y le contamos todo. Y me vi reflejada porque vi que me escucharon durante todas las clases, hicieron aportes desde su lugar, hicieron opiniones y también trajeron actualidad. Entonces, no me vi reflejada, me vi superada a esa chica que estaba en el secundario cuando me tocó a mí y ampliamente superada por ellos, totalmente, Mm. en ese sentido. Después del lugar de docente me sentí como una docente realmente, me gustó muchísimo, me pareció una experiencia súper enriquecedora porque en el desafío de poder aprender a aprender y desarrollar esa competencia, me pareció súper interesante, porque creo que los chicos del secundario tienen mucho para dar y podemos aprender un montón de ellos y sobre todo con estas herramientas que para ellos son tan sencillas y tan del día al día, que por ahí para mí, en mi caso particular, no lo es. ¿Te pidieron alguna aclaración, explicación al material extra? ¿Algo, hubo algún pedido de parte del curso de los estudiantes? No, la profesora sí me hizo mucho hincapié antes de arrancar, que a la hora de explicar, de muchos ejemplos, que no me Ujú. quede solamente en la teoría. Me dijo, Ujú. por ahí a la hora de hablar a un profesional es muy formal y tiene palabras propias de cada carrera. Entonces me dijo, Ujú. lo que yo te pido es que vos des ejemplo, des un tema. Nosotros hablamos al principio de todo lo que tenía que ver con bienes y después terminamos hablando del derecho informático, hablamos de estafas y entonces ella me decía, vamos al ejemplo, que es lo Mm. principal. Y a raíz del ejemplo ellos me entendían a mí. Entonces se me hizo sencillo en ese aspecto, porque podía dar la parte conceptual para el registro de las carpetas y después íbamos a la parte práctica y siempre terminábamos trabajando para ver si se entendió o si no, o si tenía que darlo de nuevo. Y la realidad es que no me encontré ni una vez con la sorpresa de que no se haya entendido. Por ahí eso Perfecto. fue lo específico. Y sí, para prepararme para las clases, sí, yo Ujú. volví a comprarme material, volví a comprarme libros con las unidades que me tocaron, porque quería estar Ah. súper preparada. Me pareció que yo no quería subestimar, aunque sea un secundario, porque cuando vi los temas me parecieron cercanos, pero yo en ningún momento quise subestimar al alumno. Me parece que ese Claro. era el público al que yo Qué quería bien. apuntar, quería llegar a ellos, y bueno, y creo que me salió bien. Buenísimo. Gracias, Adriana. Gracias, profe. ¿Quién quiere seguir? Eh, No, Laura. Ah, Laura. Hola, Laura. Sí, ¿cómo te fue, Laura? hola, buenas tardes. A mí me fue muy bien. Estoy en un nivel
terciario, para docentes de nivel inicial. Ujú. Me tocó una materia que está relacionada con la discapacidad. Ellas están haciendo sus prácticas. Entonces, este seminario tiene que ver con situaciones que les tocan vivir a ellas en sus prácticas. Yo me sentí muy cómoda. He tenido la oportunidad a lo largo de mis años de formar parte de congresos, de dar cursos, posgrados. Entonces no me costó pararme frente al aula. Así que, y me dedico a la discapacidad. Entonces, todos los contenidos tenían que ver siempre partiendo de situaciones que ellas estén viviendo dentro de sus prácticas en lo que tiene que ver con discapacidad. El material a mí me lo había dado la docente coformadora, era material que yo ya manejaba, así que he tenido una buena experiencia, pero todavía no terminé, me falta. Ah, estás A mí me falta practicando. mañana, sí, sí, mañana Ah, y el martes me parece que me queda. Son martes y jueves. estamos, estamos. ¿Y cómo es la participación de las, son todas alumnas? Sí, son todas mujeres. Y, Es fundamental porque parte de ahí generalmente la clase. Así que, ujú, y todas planteando situaciones con las que se enfrentan en el aula, en la sala, ellas tienen sala, sala de 4, sala de 5, eh, con niños con necesidades educativas especiales, niños que están en algún proceso de inclusión o que no lo tienen y lo necesitarían. ujú, Entonces, es un ida y vuelta permanente, en donde la teoría se va mezclando a partir de la situación concreta que viven. Y diría ajá, que casi todas quieren hablar para tener herramientas eh, para llevar después a sus prácticas. ajá, estamos. Muy bien, muy interesante. Gracias, Laura. De nada. ¿Quién puede contar algo más? Ailén, José, Gerardo, Profe, ¿se Paula. escucha? Sí. Profe, Ah, hola, ¿se Paula. escucha? Sí, Hola, hola profesora. sí, ¿qué Yo quiero tal? contar mi experiencia de, fue muy particular porque yo Ujú. hacía 3 cursos de seguido, eh, es decir, eran 3 cursos Ah, diferentes y tres divisiones. 3 divisiones, sí. Es en un Sí. secundario nocturno. Así Ajá. que estaban entre el medio del secundario, porque eran chicos de 18 para arriba, y bueno, eran también adultos. Ah, Me pasó claro. algo particular de que también los chicos ahí concurren con sus familias. No solamente son alumnos, sino que también están en su rol de padres porque tienen sus hijos ahí en el aula y Ujú, mientras escuchan la clase también están pendientes de sus hijos. Eh, Así como los compañeros, yo también empecé con ellos, son cuatrimestres, y empecé con ellos en la parte de observación. Entonces, eh, a partir de ahí yo empecé a socializar con ellos y cuando tuve que dar la clase, me sentí muy acompañada. Sí, ujú, en todo momento ellos participaban porque era una materia de que es ciudadanía y derecho de trabajo. Entonces, le interpela a todos, eh, ujú. tanto directa como indirectamente. Entonces, eh, todo momento ellos hablaban a partir de sus experiencias y ahí podíamos armar la clase y se volvió una experiencia bastante enriquecedora. Me pasó eso con un curso, pero con los otros cursos era totalmente diferente eh, el ambiente. Había Ujú. el segundo curso, era un poco más estrecho el lugar y también los alumnos eran eh, era más reducido, digamos. Entonces había otro tipo de ambiente y se generaba otro tipo, tenía que ver la manera de cómo
enseñarlos a ellos, ¿no? Entonces, eh, no sé, me pareció que fue bastante novedoso por por el hecho de que eran distintos cursos al mismo tiempo que lo tenía que dar. Era el repetir el tema, pero de distintas formas por el tamaño del curso, los chicos, los alumnos. Así que esa fue mi experiencia. ¿Podrías especificar así algún detalle de lo que tuviste que cambiar de un curso a otro? ¿La estrategia o la La forma de estrategia. presentar el contenido? ¿O qué ajuste hay, qué adecuación tuviste que hacer? Sí, en uno pude hacerlo eh, una clase teórica y en otro ya era más participativa. Tuve que ajustar en ese punto porque los alumnos a ver cómo decirlo, eh, tenían otra predisposición. Ajá. Entonces, Eso pues había te que puede hacerlo servir eso. mucho para tu trabajo. Sí, Gracias, Paula. no, nada. Después está Gerardo, José, Ailem, ¿qué nos pueden contar? Claudio también. Hola, ¿qué tal? Hola, Ailem. Sí. Yo ya terminé mi residencia a finales de Ajá, agosto aproximadamente. ajá, El- lo hice en una secundaria con orientación en economía, en la ujú, materia de introducción al derecho, que es cuarto año. mm. La particularidad fue que fui al colegio donde yo me recibí, en la secundaria, así que fue como volver a mi casa. Justamente mi cotutora fue mi profesora en la secundaria, así que eso fue como algo conocido, en cambio los chicos era lo nuevo, el mundo por descubrir. Me tocó un buen grupo numeroso, pero muy a la hora de dar las clases fueron muy amables, respetuosos, atentos, pero a la hora de evaluarles, tanto en lecciones como de manera escrita, noté la fiaca por estudiar. No les interesaba, es más, la conductora me decía, no les interesa estudiar, a esta división al menos no les Van a interesa. llamarle apatía más, con un término Sí, más técnico, según sí, Sanjurjo. no, Ajá. sí, y bueno, yo es como que les decía, bueno, no se preocupen, si necesitan como una ayuda extra al momento de estudiar, me dicen. Y obviamente el desafío para mí fue explicar derecho en un léxico no tan técnico, sino bajarlo al léxico de ellos, y trabajé mucho con eh, ejemplos actuales, con personajes que ellos conocen, o sea, como que ponía ejemplos de artistas, deportistas, ciertos autores que ellos ya habían leído, entonces ellos tenían algo conocido para leer. La verdad que en general la experiencia fue buena, eh, y particularmente para mí fue como un desafío porque, como dijo una de las compañeras, eh, el, los adolescentes o los jóvenes de hoy en día son muy distintos a los adolescentes que fuimos nosotros. Entonces, eso para mí fue un desafío, porque nada que ver con lo que yo conocía, al menos de lo que era un adolescente o un joven. Ajá. Las orientaciones que te dio tu conformadora, ¿fueron así tipo advertencias nomás o te dio tips, te dio sugerencias de cómo actuar? No, antes que nada, bueno, me dijo, mirá, ellos avanzaron hasta este tema, están atrasados en esto, me gustaría que hagas hincapié en este tema.
eh, trae siempre un plan B. Eso me ayudó mucho porque me sucedió en una de las clases de que yo fui enfocada en hacer algo que les había pedido, que te traigan un recorte de cierto tema y no lo trajeron. Entonces ahí tuve que sacar el plan B y bueno, reformular la clase. Sí, eso suele suceder. Sí, Muy bien, gracias, de nada. Ailén. Ya pasaron las damas, ahora los caballeros, Gerardo, José, Claudio, Hola, buenas. ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, a mí en particular voy a comentar cómo fue mi experiencia en la residencia. Yo también ya la pude terminar. La pude terminar Ah, súper. hace 3 semanas, un poquito más capaz. Y bueno, lo que me pasó a mí en particularmente era que, bueno, yo di clases para tercer año para la carrera de kinesiología de la Fundación de Medicina, para la Fundación de Barcelona. Y Ujú, cuando yo comencé, yo lo que buscaba era tratar de ver esos puntos débiles que por ahí yo había notado durante cuando hice la carrera, porque yo me recibí hace aproximadamente 3 años y bueno, entonces yo dije, lo que voy a buscar es tratar de fortalecer esas partes que yo veía que por ahí como que en mi promoción y años anteriores por ahí le faltaban. Entonces, cuando comencé a exponerme en lo que sería durante las prácticas, lo que me pasaba por ahí era que me costaba arrancar porque no podía llegar a ordenar bien las ideas. Entonces, yo lo que hacía en ese momento era tratar de enfocarme y pensar bien en lo que iba a decir porque a mí me costaba porque el hecho de era la primera vez que iba a tener tantas miradas adelante, si bien por ahí no era, me costó al principio nada más, por el hecho de que como son también alumnos que tienen cierto nivel de formación muy diferente, por ejemplo, a nivel secundario o lo que sea, eh, ellos por ahí si uno se equivocaba, con lo que me pasaba a mí que a veces, por ahí tenía confusiones con algunos conceptos, entonces ellos me decían, pero no es tal cosa, y yo, bueno, tenía que volver para atrás y ver si realmente era así o si yo me había equivocado, que me pasó en algunos puntos. Y después, como a mí me había tocado hacer las prácticas, justamente en una materia que tenía también, tiene su parte teórica, tiene su parte práctica, por ahí el hecho de ordenarme con lo que sería, que era lo que yo iba a dar como algo mínimo teórico, porque las clases eran prácticas y después pasar a la parte de las prácticas porque ellos tenían que ver cierto nivel de pacientes en internación, entonces me costó un poquito por ahí dividirme y bueno, y también tratar de ordenar las ideas por lo que me pasaba era que por ahí tenía ciertas confusiones con algunos conceptos y bueno, y por ahí eh, me corregían, digamos, no corregían, sino que me preguntaban si realmente era así o también me pedían muchísimo la bibliografía de dónde lo estaba sacando todo eso. Pero me sirvió para sentirme un poco más seguro a la hora de hablar, también adelante de otras, de más personas. Y, y bueno, que haya ese ida y vuelta de compartir información y ver si había alguno que otras diferencias en ciertos niveles de concepto o si era por usar otra bibliografía también. ujú. Y la relación con el coformador, ¿qué te podés decir que te brindó el coformador? No, y él lo que me pedía era que trate por ahí lo que me pasaba también en las clases, además de todo eso, era que yo iba muy, muy rápido. Entonces lo que me pedía era que un poco más tranquilo, más pausado, porque para que la clase se pueda entender y para que también llegue a la cantidad de horas porque si no, una clase de 2 horas yo la hacía en 1 hora y media, 1 hora y 20 y como que era muy rápido y aparte también había unas cosas que por ahí no se llegaba a entender bien por la velocidad con la que iba con la clase. Entonces lo que me aconsejaba era que trate un poco más lento, de
hacer preguntas a la clase, de dar ejemplos también. Y bueno, también a partir de las siguientes clases pude tenerlo más en cuenta eso y a ella no tuve esos errores que por ahí en las primeras veces sí las tuve. Lo importante es que haya aprendido. Muy Sí. bien. Gracias, Gerardo. Chao. Sí, Claudio, a Claudio lo vamos a escuchar nomás. Cuando quiera, Claudio. Buenas, buenas Hola, tardes. buenas. ¿Se me escucha ahí? Sí, sí, Hola, se hola. escucha. Buenas, ¿se escucha? Ahí, ahí está. Bien. Bueno, a mí me tocó hacer las prácticas en mi colegio secundario, en sexto año, Ujú. eh, en Tucumán, eh, del área de ciencias sociales. Yo estaba en la materia de psicología. Bueno, tocó un grupo que en las observaciones, hablando con la coformadora, me decía que era un grupo rebelde, que no prestaba atención, que ya estaba por ser sancionado por la institución, por su rebeldía, digamos, ya a esta altura del año. Eh, pero en las observaciones yo pude ver que en la materia de psicología era otro ambiente, digamos, no era lo que la institución representaba de los chicos, digamos, de los estudiantes. Prestaban atención a la docente podía manejar eh, la clase, digamos. También era un tema, digamos, que los chicos siempre están predispuestos a escuchar, sobre todo cuando es teoría psicológica que estaban trabajando ellos. Entonces, Ujú. como eran temas de su interés, digamos, prestar mucha más atención. Si bien había alguna apatía de algún grupo en particular, pero a la hora de responder lo hacían, digamos, ¿eh? desde, desde su apatía, digamos, y participaban en las actividades propuestas. Después me tocó hacer la práctica, yo tenía mucho diálogo con la conformadora, era muy abierta, digamos, y pudimos planificar bien las clases y ella me iba dando algunos tips, sobre todo para ir trabajando, sobre todo ella me iba inculcando de no, digamos, trabajar teorías psicológicas, de no dar tanta teoría, sino que hacerlo a través, como decía la compañera, desde ejemplos concretos. ¿No? Si bien daba algunos conceptos básicos de la teoría, pero eso aplicado a través eh, sobre todo utilizamos muchos videos representativos de algún fragmentos de películas o videos más cortitos, y los chicos, digamos, tenían que trabajar a partir de esa experiencia, digamos, y pudieron hacerlo. Y también una experiencia particular fue que durante el trayecto de mi práctica se informó que estaban las evaluaciones trimestrales que tenían que realizar en determinada fecha, entonces me tocó aplicar la evaluación. Ahí la conformadora también me fue aportando material, yo tuve que preparar la evaluación, que eran a través de preguntas, tuve que tomar la evaluación, era escrita, y después calificar. Ujú. Todo eso me permitió a la profesora que realice y también hacer la devolución de esa calificación. Digamos, fue una experiencia nueva porque nunca había tomado evaluación, de cómo también acompañar y hacer de andamiaje también durante la evaluación misma a los estudiantes con las preguntas que iban haciendo, sin, sin dar mucha información, pero tratar de apuntalar ahí el conocimiento que ellas tenían que transcribir en la hoja. Entonces fue como un desafío también para mí poder apuntalar desde ese lado, ¿no? Que fue una experiencia Le para mí pidió que califique, perdón, le pidió que califique también que califique, sí, sí, sí. y le Yo tuve que proporcionó criterios de evaluación o los tuvo que hacer usted. los tuve que preparar yo de acuerdo a las preguntas que se realizaron, porque todo fue en realidad preguntas de los temas que yo había dado en clase. Ah, Entonces, de los temas que yo di en clase, justo ujú.
habían trabajado las teorías, tocó trabajar las teorías y había que evaluarlas, y todas las preguntas fueron referidas a lo trabajado en clase. Entonces, y Perfecto. el Ah, muy buena criterio era experiencia esa, bien completa. exactamente, para mí fue muy enriquecedor y muy, digamos, nuevo, ¿sí? En los desafíos y sobre todo en lo que provoca también en lo personal estar al frente de una evaluación, digamos. Ujú. Muy Pero bien, muy gracias, apuntalado por la Claudio. conformadora también, Ajá, muy importante. sí, Gracias, Claudio. de nada. ¿Quién es quién está conectado y dice usuario que no veo nada acá? Sos Adriana, sos. Adriana es. ¿Y quién es Samsung 236? ¿Puede ser que seas vos también, Adriana? ¿Estás en tu No, celular también? está apagado mi ¿No? teléfono. No, no, está apagado mi teléfono. Ingresé por ¿Quién ahí, está salí, también en el yo celular? ingresé por ahí y salí otra vez, pero ahora está apagado mi teléfono. Ah, Pero no es ah, ese ah. mi teléfono. No, porque yo había visto otro teléfono más Ah, bueno, temprano. sí, sí, Ese no sí. es. Ese No, habrá no es sido el la. tuyo. Está. Pero ese está inclusive Bueno. tildado con una manito que yo no lo llegué a hacer, profe. Así que me parece que es alguien más. Ah, No es la marca de mi si teléfono. hay alguien que yo no haya nombrado, avíseme por favor. José está. José puede contar algo, nos puede compartir algo. ¿Usted ya terminó su residencia, sus prácticas o eso recién? ¿Sus prácticas o todavía está practicando? ¿Me escucha, profesora? Sí, escucho. ¿Qué Bueno, tal? sí, ¿cómo le va? Sí, terminé Sí. la residencia acá en la Súper, súper. Facultad de, Sí, me avisó por mensaje, cierto, perdón. Sí, sí, sí. claro, la Facultad de Derecho. La Ajá. materia es Derecho de los Contratos. Ujú, La metodología que yo utilicé fue hacer un esquema, por ujú, supuesto en acuerdo con el coformador, ajá, sobre la materia que vamos a dar ese día. Dividimos el tema, una parte me tocaba a mí, otra parte le tocaba a él, y había una ayudante también profesora, y entre los tres dividíamos el tema que íbamos a dar en el día. Yo esquematicé, hice un esquema para sentirme más seguro, ir dando los temas que yo necesitaba desarrollar para sentirme seguro, digamos. Y el profesor me dice, tenés que vincular los temas que vas a dar con la realidad. Por ejemplo, había un tema que se llamaba señal, que es cuando uno da una determinada cantidad de dinero para asegurarse, por ejemplo, un local bailable. En ese ujú, caso se asociaba a una chica. A los varones, por ejemplo, le decía qué pasaba cuando uno iba y daba dinero para contratar una cancha de fútbol 5. Si no se concretaba el contrato, ¿qué pasaba con esa seña que daba? Entonces ujú. siempre se trataba de vincular la teoría con la realidad de los chicos, de lo que viven diariamente. Y bueno, en momentos yo me quedaba como en las nubes y el profesor o la profesora iba en mi rescate. Y eso me ayudó un poquito a ir tomando de a poquito un poquito más de confianza. Ujú. Pero creo que fue bastante fructífero por mi lado, en ese sentido. Perfecto. ¿Y qué tal la participación del curso? Eso sí me sorprendió porque fueron bastante participativos. Yo Ujú, recuerdo que en el curso nos hablaban sobre, no me acuerdo qué teórico, que hablaba sobre rescatar los conocimientos previos para ujú. acoplar los conocimientos nuevos. Creo que Ausubel, era David Ausubel. exactamente. Y veía que uno le proponía, por ejemplo, nosotros tenemos materias que son complementarias a esta. Hay uno que se llama Derecho Civil 1,
que da sobre los fundamentos básicos del derecho civil y cómo acoplarlo a lo que íbamos a dar en la materia nueva. Y se le preguntaba y respondían, por ejemplo, qué es un acto jurídico, que eso se da en primer año. Y respondían, y eso vinculado a lo que es un contrato, porque el contrato es un acto jurídico, mucho más específico. Pero el acto jurídico como un concepto general es una cosa más amplia. Y respondían, eso me sorprendía que tenían un nivel de participación alto. Por supuesto demostrando Perfecto. conocimiento, ¿no? Ujú. Perfecto. Entonces pudo relacionar los conocimientos nuevos con los previos que ya tenían. Pudo Claro. hacer el puente, el andamiaje. Muy bien. Sí. Gracias, José. No. Bueno, y alguien más de quien no esté viendo su nombre, ¿está conectado, conectada? Hola, ¿nadie? Bueno, entonces, como ustedes saben, el trabajo final integrador tiene que ser un relato de experiencia pedagógica. Ustedes ya hicieron este trabajo en materias anteriores, ya recuperaron experiencias propias, analizaron experiencias ajenas. Y como saben, lo que acabamos de hacer acá es contar la experiencia, detallar la experiencia con algunas características y recuperar lo que recuerdan de su experiencia. Ahora, ¿qué tienen que volcar en el trabajo final? Vamos, por favor, Vero, a la próxima diapositiva. Van a recuperar, ¿esta es la que sigue? Esta. Van a recuperar tanto los momentos gratificantes como los desafiantes. Escriban todo lo que recuerdan, todo lo que puedan. Recurran a todos los documentos que también pueden contar experiencias que tuvieron con el primer acercamiento a la institución, es decir, el momento de gestionar el ingreso a la institución, el momento de acordar con el conformador, la conformadora, todo lo que recuerden, recurran a su planilla de evaluación, su grilla de evaluación también, y a todo lo que recuerden que les pasó durante su práctica. Por supuesto, su planificación. También vean qué pueden tomar de ahí como momento que sobresale, que sea relevante dentro del marco de su experiencia. Luego, trate de identificar problemáticas que tuvieron que resolver y las soluciones o que les recomendó su coformador o que se les ocurrió a ustedes, cómo hicieron para solucionar esos desafíos. También anoten si durante su práctica o ahora después de la práctica tienen dudas o inquietudes. Y dudas son inquietudes con respecto a la práctica, ¿no? Si ustedes quieren, pueden formar parte de su trabajo o me las pueden comentar a mí. eh, todo les va a enriquecer la experiencia o pueden comentar en el foro de consulta, ¿no es cierto? Y vamos viendo. Se habrán dado cuenta, por supuesto, ustedes tanto antes como durante sus prácticas que la práctica docente es compleja, la realidad educativa es absolutamente compleja, inclusive durante el cursado del seminario de deontología habrán ido viendo lo complejo que es el trabajo del docente por las situaciones que se nos pueden presentar todo el tiempo. También, ¿saben? Les hayan pedido o no les hayan pedido sus coformadores, conformadoras, la constancia de que ustedes estuvieron como residentes, de que las guiaron en su residencia, soliciten, llenen el formulario, vieron que les mandé un aviso y creo que puse también en el foro de consultas
soliciten la constancia para su coformador, coformadora, aunque no se las haya pedido, por si acaso se las llegue a pedir en algún momento, porque la constancia va a salir por resolución de la facultad y se puede pedir solamente hasta el 30 de septiembre. Después del 30 de septiembre ya no vamos a poder pedir más. ¿Estamos? Entonces, llenen el formulario solicitando la constancia. Todas quienes hayan hecho la residencia, hagan por favor esto, porque recuerden, posteriormente al 30 de septiembre no se va a poder hacer más. Así que por las dudas, háganlo. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna inquietud? Vamos a la próxima, Vero, Profe, entonces. cuando hablamos Sí. de problemática y posibles soluciones, hablamos justamente de esto, del desafío con el celular, o por ahí lo que comentaba la compañera de planificar de más y con plan B. A eso se refiere puntualmente, ¿no? A eso, sí, a Ah, problemáticas bueno. pedagógico-didácticas sería, Ok, ¿no es ok, ok, cierto? ahí entendí. O si Perfecto. se les presentó alguna problemática ética también, no siempre por suerte, pero a veces sucede y también pueden incluir, hay compañeros, compañeras que tuvieron ¿Qué les que pasó? resolver este tipo de problemáticas, también las pueden incluir en el trabajo si ustedes quieren. ¿Por qué? Porque, vamos a la próxima, Vero, porque Perfecto. fíjense, ustedes primero escriban todas las experiencias que tuvieron, pero necesitan solamente dos, las dos que les parezcan, perdón, más significativas y que ustedes quieran compartir, ¿no es cierto? Entonces, una vez que tengan identificadas esas dos experiencias, tienen que armar un guión, es decir, un borrador con la experiencia pedagógica detallada y relacionada con la teoría. Recuerden ustedes, la experiencia pedagógica no es contar nomás lo que nos pasó, sino contarnos lo que nos pasó, analizándolo desde la teoría, relacionándolo con la teoría, poniéndolo en diálogo con la teoría. Todo lo que ustedes fueron contando, quienes se expresaron en este encuentro, y contaron muy interesantes todas sus experiencias, todas les van a ser útiles y les van a ser útiles también todos los materiales bibliográficos que tienen. En el aula, en la carpeta bibliografía, van a encontrar inclusive un documento que se llama Experiencia Pedagógica, que está redactado por dos tutoras del profesorado, de apellido Ayala y Rizzo. Ahí van a ver que les recuerda lo que es una experiencia pedagógica por si acaso necesitan repasar. Después tienen tres materiales bibliográficos: el de Andrea Aliau, el de Liliana Sanjurjo y el de Karina Cabo. Las tres autoras estas tratan temas relacionados con lo que ustedes contaron recién. En las tres van a encontrar material sobre la situación actual, las problemáticas actuales en educación, las dinámicas en el aula, y también van a tener ahí principios pedagógico-didácticos que se derivan de teorías pedagógico-didácticas. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en cognición y aprendizaje en el contexto educativo? Habíamos visto las teorías del aprendizaje, es decir, las posibles explicaciones de cómo aprende una persona humana, ¿no es cierto? Que son eso nada más y nada menos que posibles explicaciones de qué sucede en la persona cuando está aprendiendo. Bueno, ahora, sobre todo en el texto de Sanjurjo, van a encontrar
principios pedagógicos didácticos derivados de esas teorías, sobre todo del constructivismo, que sí permiten ser aplicados en el aula, o sea, aplicados para favorecer aprendizajes y para resolver situaciones que se presenten. Una vez que ustedes tienen ese guión contando su experiencia explicada desde la teoría, ahí van a poder grabar esta producción audiovisual que es obligatoria e individual, como les decía al principio. Acá ustedes solas, van a tener que elaborar y publicar en el mural, ya sea un podcast o un video narrado donde se les escuche. Se les puede ver a ustedes con alguna presentación o con alguna imagen, o ustedes tienen que hacer un video en donde ahí sí se van a tener que esmerar más en el tema de la presentación, donde muestren su experiencia, si tienen fotos, porque si tienen fotos y son de nivel superior, por ejemplo, que no haya problema con el tema de la publicación de fotos de menores. Si trabajaron con adultos, no hay problema con las fotos. Porque recuerden que esto va a estar en un mural público. Pueden usar las fotos si ustedes lo creen pertinente, ¿no? O fotos de la institución, pueden agregar al video. Ustedes deciden cuál va a ser el formato que van a presentar como trabajo final. Vamos a la próxima vez. Entonces, ¿cuáles son los criterios de evaluación? Les reitero, para que sea válido el trabajo final integrador presentado en el tramo 3 de la residencia, tienen que haber completado la entrega de toda la documentación de los tramos 1 y 2. Recuerden, por favor, que la constancia de finalización de prácticas tiene que estar con firma y aclaración de alguna autoridad de la institución y con el sello de la institución, por favor. Lo mismo que la nota de ingreso, la nota de finalización, esta constancia de finalización, también tiene que tener firma de autoridad y sello de la institución. Todo, por supuesto, claro y legible. Cualquier cosa, pregúntenme. No existe pregunta que no sea importante. Ustedes pregúntenme todo aquello de lo que tengan dudas. ¿Qué más? Con respecto a... en el transcurso de esta semana les voy a estar avisando a quienes no completaron la planilla de registro de práctica donde tiene que poner dónde practicaron, cuántas horas. El que ya completó eso, tranquilo, tranquila, ya está. El que no completó, por favor, complete, si no yo le voy a estar recordando ya esta semana o pidiendo información y les completo yo. Bueno, por supuesto, la exposición escrita y oral tiene que ser clara. Si es todo hablado, el video o el podcast, mencionen la fundamentación teórica, mencionen los autores que han seleccionado y que han utilizado en el guión. Que haya coherencia entre el objetivo y el desarrollo de las conclusiones, es decir, en las partes del guión. Y esto recuerden que es una reflexión crítica, lo cual no significa que sea mera opinión, sino que ustedes tienen que volver sobre su experiencia para hacer conscientes los aprendizajes que lograron y ver si inclusive pueden inferir otros aprendizajes de los que no se hayan dado cuenta hasta hoy. Pónganle. Y la presentación en tiempo y forma.
¿Alguna pregunta hasta acá? Faltó el tiempo del video, profe. ¿Cuánto tiempo debe durar ese podcast? Entre 5 y 10 minutos, no menos de 5, no más de 10, por favor. Recuerda que son solamente 2 experiencias, así que y ahí van bien. Vamos a la próxima, Vero. Y acá van a ver que la recuperación de teoría tampoco tiene que ser tan exhaustiva, sino que, o sea, pueden ser más, pero no puede ser menos de esto. 2 autores del tramo 3, es decir, entre Aliaud, Sanjurjo y eh, Karina Cabo, dos de esos materiales, ¿no? Un autor, por lo menos, un autor de cualquiera de las materias que hayan cursado antes, que no sea la residencia, ¿no es cierto? Antes o después, por lo menos un autor. O sea, ¿de dónde puede ser? Puede ser de cognición y aprendizaje, puede ser del seminario de la realidad sociopolítica, puede ser de la didáctica específica o de didáctica general, puede ser del taller de competencia comunicativa, de donde ustedes piensen que les puede servir, ¿no es cierto? Por supuesto, las autoras estas de la bibliografía de la residencia les sirven, ya les digo, las 3, para todos quienes se conectaron hoy y hablaron, les sirven las 3 para diferentes detalles de la experiencia que contaron. Y busquen algún otro autor de las otras materias. Aparte, también traten de recuperar la consigna, dice algunas voces de la conferencia. Y bueno, y si dice algunas, por lo menos 2, por lo menos voces de 2 conferencistas. ¿Estamos? En la consigna, ustedes van a encontrar preguntas orientadoras y categorías que les pueden ayudar a definir esas 2 experiencias que van a elegir. Una vez que pensaron todo el guión, insisto, autoevalúen su guión, vean si ustedes ahí están revelando que tienen supuestos de cómo debería ser la educación, cómo debería ser el rol del docente, el rol del estudiante, y se fueron a encontrar con sorpresas o con cosas que son diferentes. ¿Qué les pasó con eso? ¿No es cierto? Si ustedes pensaban que iban a poder dar las clases de una manera y pudieron o no pudieron, pueden contar eso también. Una vez que tienen afinado todo esto, elijan entre si van a realizar el podcast que tiene que se los ve a ustedes más hablando, ¿no es cierto? O un video narrado, de todas maneras se les tiene que escuchar la voz. ¿Estamos? Contando esto que produjeron, la experiencia relacionada con la teoría. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Dudas? Bueno, ¿esto para cuándo? Para el 30 de octubre. La semana que viene, Vero, empieza el próximo seminario, ¿no? La semana que viene empieza el seminario de educación y diversidad, que es la siguiente materia. Así que si ustedes presentan antes del 30 de octubre este trabajo de residencia, tengan un poquito de paciencia porque a lo mejor vamos a estar evaluando los trabajos de la próxima materia, pero después del 30 de octubre seguro que vamos evaluando a la mayor brevedad posible todos los trabajos, ¿saben?
De todas maneras, me interesa mucho ver los videos, escuchar los podcasts, así que lo antes posible los voy a estar revisando. Pero por ahí a lo mejor todavía no tenemos el instrumento de evaluación para hacer la devolución, ¿no? Así que tengan paciencia que después del 30 de octubre seguro que les voy a estar publicando las devoluciones. Y pueden presentar de acá pero les recomiendo que se tomen su tiempo para revisar bien las experiencias y enriquecerlas lo más posible, ya que aprovechen que tienen tiempo tampoco, por favor, se dejen estar, ¿no? Sí. Vayan con calma, pero vayan yendo. ¿Estamos? Bueno. Y estamos entonces, la próxima diapositiva es la última, creo. Sí, entonces la fecha límite es el 30 de octubre y esperemos que esta sea una instancia muy gratificante. También les recomiendo ir leyendo los trabajos presentados de los compañeros porque de las experiencias ajenas también se aprende. Se aprende mucho más, por supuesto, en primera persona de las propias experiencias, pero de las ajenas también. Y les puede servir, como vieron, eh, se pueden encontrar con muy diferentes realidades en las escuelas y con muy diferentes grupos humanos, ¿no es cierto? Entonces, todas las experiencias son enriquecedoras. Bueno, se van entonces con el TIF clarificado, con lo que tienen que hacer para Súper. el TIF. Cualquier cosa que se les ocurra, ustedes escríbanme, por favor. ¿Estamos? Bueno, gracias, profe. ¿No? A ustedes. Nos vemos Muchas gracias. entonces. Chau, chau. Chao, Hasta la hasta luego, que próxima. tengan buenas Hasta noches. luego. Muchas gracias. Igualmente. Gracias, Vero.